del progreso se afana en seguir por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen la belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años.
Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Buenos días, gracias por amanecer con Noticiero El Salvador. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Les saluda Kenia Mejía en este jueves 18 de febrero de 2021. Un saludo a quienes a esta hora ya también nos escuchan a través de Radio Nacional El Salvador 96.9 y nos siguen en nuestras plataformas digitales. Tenemos importante información nacional e internacional para compartir con ustedes y otros artículos también de interés. Así que vamos a iniciar de inmediato con los titulares. Llega al país primer lote de vacunas compradas por el gobierno y marca el inicio del fin de la pandemia en El Salvador. Nuestro país inicia histórica jornada de vacunación masiva contra el COVID-19 y continúa siendo ejemplo en el manejo de la pandemia. Según el mandatario, las vacunas donadas por el programa COVAX vendrán a El Salvador hasta mediados del próximo mes. Y las vacunas son una esperanza de alivio para la población, aunque los opositores al gobierno han reaccionado con indiferencia e incomprensibles cuestionamientos. Muy bien, vamos a revisar rápidamente la portada de diario El Salvador, el periódico que usted puede encontrar en los diferentes puntos de venta a tan solo 25 centavos. El titular para este día: segundo lote de vacunas anti-COVID es de 800,000. El país cuenta con 26 cuartos fríos de ultra baja temperatura para almacenar estas vacunas. Y también ahí está la fotografía, ¿verdad? Esto fue ayer, algo histórico, algo que llena de muchísima esperanza a todos los salvadoreños. El inicio de la inmunización al personal de salud en primera fila que ha estado al frente luchando, salvaguardando la vida de todos los salvadoreños. También otros temas como Sala de lo Constitucional ordena a Roberto Dawison reinstalar a 71 trabajadores despedidos. Costa Rica avala la extradición del suegro de Mauricio Funes para enfrentar juicio por corrupción. Y si usted juega a la lotería, también puede encontrar ahí los resultados del primer premio, segundo y tercero para ver la terminación y si su número resultó ganador. Así que ya lo sabe, información deportiva también la encuentra en Diario El Salvador. Adquiéralo e infórmese a cualquier hora. Iniciamos con el detalle. Le cuento, en los próximos días, uno de los implicados en la red de corrupción donde se desviaron más de 350 millones de dólares en la administración gubernamental de Mauricio Funes será extraditado al país. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter que Costa Rica acaba de autorizar la extradición a El Salvador del suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán, por el delito de legitimación de capitales. En los próximos días será traído a nuestro país para que enfrente la justicia. Guzmán es señalado de haber participado en una red de corrupción encabezada por el expresidente Mauricio Funes, que habría desviado de la partida secreta de la presidencia, según la Fiscalía General de la República, 351 millones de dólares. Guzmán es padre de Ada Michelle Guzmán, pareja del expresidente Mauricio Funes y con quien procreó un hijo. Funes huyó a Nicaragua buscando asilo político y luego logró la ciudadanía en esa nación. En esta red han sido involucrados Ada Michelle Guzmán, 2 hijos del expresidente y varios de los miembros de su grupo más cercano por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos y encubrimiento. Juan Carlos ha estado detenido en Costa Rica desde el 1 de abril de 2019, luego que personal de la Interpol lo capturara. Es señalado por haber reportado gastos por 140.756.43 dólares, pero solo ingresos de 7.196.72 y la compra de 5 carros por un valor de 55.000 dólares. Por su parte, sobre el exmandatario pesa un requerimiento fiscal en el que, según la investigación, realizó compras de artículos suntuosos, armas, remodelaciones inmobiliarias y vehículos de lujo, pagos de cuentas de hospital, manejo de fondos públicos en efectivo,
viajes, hoteles, todo pagado con el dinero de la partida de gastos reservados. Entre las principales líneas de investigación del caso denominado Operación Saqueo Público, se destaca que el expresidente utilizó los fondos del Estado para remodelar casas compradas por los testaferros por un monto de $2 millones. Funes es requerido por la justicia salvadoreña por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, Ada Michelle Guzmán por el delito de lavado de dinero y activos, Diego Roberto Funes Cañas, lavado de dinero y activos, Carlos Mauricio Funes Velasco, por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos. Regina Cañas, conocida como la tía Bubú, es acusada de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero, según la Fiscalía. Además, Funes tiene abierto 3 procesos de investigación más. El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detener al exmandatario por divulgar el reporte de operaciones sospechosas. Además, la entrega de dádivas al exfiscal general Luis Martínez y las anomalías administrativas en la construcción de la presa El Chaparral. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y lejos de resolver los problemas presentados en los últimos simulacros, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral generan mayor desconfianza en la población salvadoreña al ser ellos mismos quienes denuncian más irregularidades al interior de la institución. Que lo que se busca es boicotear estas próximas elecciones. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones del 28 de febrero y al parecer, a medida pasa el tiempo, más incrementan las irregularidades por parte del TSE, quienes ahora denuncian hasta el robo de equipo informático, pese a que existe una empresa de seguridad contratada para evitar este tipo de situaciones. Tenemos datos, ¿verdad?, de 2 computadoras, ¿verdad?, que fueron sustraídas o alguien se la llevó de nuestro CNPRE, ¿verdad? Y también modem que se han extraviado. El magistrado del TSE desconfía de su propia gente, ya que aseguró que prevén que más del 90% de los ataques sean internos. Que los ataques, el 92% de lo que esperamos, ¿ya?, son internos. O sea, alguien que va a meter una USB, alguien que va a querer meterse a inspeccionar el sistema, y por eso entenderán los temores de que venga cualquier empresa a querer a tocar nuestro sistema. Y aunque dejó claro que también desconfía de una auditoría, la presidenta del organismo colegiado opina diferente y fue ella misma quien la solicitó para monitorear la institución que preside. De parte de la presidencia se está gestionando una auditoría internacional. En este caso, en la tarde recibo una oferta de una prestigiosa empresa. Sin embargo, salieron al paso explicando que el tema de los fondos podría representar un problema para llevarla a cabo. Esperamos pues que el monto pues lo podamos cubrir porque también estamos escasos ya con el presupuesto. Esa auditoría nosotros hemos hecho algunas consultas que no cuesta menos de $300,000, $400,000 hacia arriba. El Tribunal Supremo Electoral cuenta con $50 millones para estos comicios, 45 millones previamente aprobados y 5 millones más que otorgó el Ministerio de Hacienda para que garanticen unas elecciones bioseguras. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y habitantes de diferentes comunidades de la capital aglutinadas en el movimiento social comunitario dieron su apoyo al candidato a la alcaldía de San Salvador, Mario Durán. Ellos dicen que durante estos últimos 3 años han sido olvidados y que los proyectos que dejó en su momento el exalcalde Nayib Bukele quedaron completamente abandonados. Futuro alcalde Mario Durán. Los habitantes de comunidades como La Finquita, El Tejar y otras de la capital mostraron su respaldo al candidato de Nuevas Ideas por la alcaldía de San Salvador, Mario Durán, quien agradeció el apoyo y dijo que esta vez no serán olvidados. El 28 de febrero, juntos marcaremos la historia y elegiremos para que nos represente, pues creemos en la única opción que tenemos para transformar y encarrilar el rumbo de la capital. Ustedes son la base de esta ciudad. Nosotros vamos a convertir a San Salvador en la capital de Centroamérica y para eso las comunidades tienen que estar bien. Durán reiteró su compromiso no solo con los miembros del movimiento social comunitario, sino también con los capitalinos para mejorar el municipio.
les prometo, les digo en serio, con el trabajo que vamos a coordinar con el gobierno central, con los diputados, con los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, con los nuevos alcaldes de la región metropolitana, con el presidente Nayib Bukele y sus ministros, del cual yo fui parte también, con todos ellos vamos a sacar adelante a la capital. Cayendo en abandono aquellos proyectos que en su momento impulsó el actual presidente de la República, Nayib Bukele, cuando él era alcalde de San Salvador. Además, el candidato recibió una serie de peticiones en las que los habitantes de las comunidades expresaron sus necesidades. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Estamos en vivo para ustedes. Vamos a separarnos un instante. Regresamos con más información. Una vez más, en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Noticiero El Salvador. Y qué bueno que se mantiene en nuestra sintonía. Continuamos con más detalle de noticias nacionales. Le cuento un hecho histórico para el país. Al aeropuerto Monseñor Romero arribaron las primeras 20,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, las cuales servirán para inmunizar al personal de salud de primera línea, esto en el marco del Plan Nacional de Vacunación. El primer lote fue recibido por el ministro de Salud, Francisco Alaví, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Sobre el horizonte asomó el vuelo transatlántico de la aerolínea Iberia. Su cargamento es una luz de esperanza para los salvadoreños, especialmente para el personal de primera línea, pues serán los primeros en recibir las vacunas Covishield, que el gobierno compró a la farmacéutica AstraZeneca. Este día nos da esa alegría de poder tener el primer lote de 20,000 vacunas para la población salvadoreña, específicamente iniciando en la primera línea. Luego de meses de incertidumbre debido a que el gobierno se quedó sin herramientas legales para frenar los contagios de coronavirus, el país recibe este primer lote de los 2 millones comprados a AstraZeneca, que llegó al país cumpliendo todos los protocolos para asegurar que no se echará a perder. Que ha sido mediante la adquisición nacional por parte del gobierno del presidente Bukele. Esta primera parte va a iniciar directamente la primera línea de contacto directo, justo desde este momento,
a través de todo el cumplimiento de la cadena de frío. El ministro aprovechó para agradecer que los salvadoreños hayan cumplido su papel y evitar un desborde del Sistema Nacional de Salud. Con el esfuerzo de la población salvadoreña, con el esfuerzo de todas las instituciones que han estado en pro de la salud de la población salvadoreña y con todo el apoyo del presidente Nayib Bukele, hoy estamos consolidando esta estrategia. Uno de los compromisos del presidente de la República es garantizar que estas vacunas se distribuyan en la población. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y luego de ser colocadas las vacunas en el interior de los camiones, partieron estos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero, custodiadas, por supuesto, por al menos 20 motorizados de la Policía Nacional Civil, unas 8 patrullas y vehículos militares. La caravana recorrió toda la autopista Comalapa y otras arterias importantes de la capital hasta llegar al Centro Nacional Biológico del Ministerio de Salud, que está ubicado en la colonia El Matasano de Soyapango, donde fueron resguardadas las 20.000 vacunas que forman parte del primer lote. Con este primer cargamento de vacunas se iniciará la inmunización del personal de primera línea de salud, informaron las autoridades. Y precisamente este primer lote de vacuna contra el coronavirus fue trasladado al Centro Nacional de Biológicos CENAVI, ya que es en este lugar que se garantiza la cadena de frío para su almacenamiento y distribución. El Salvador cuenta con 26 cuartos frigoríficos de ultra baja congelación para almacenar 9 millones de vacunas que requieran los bajos niveles de temperatura. De almacenar hasta 9 millones de dosis de las vacunas que requieran hasta menos 70 grados de su cadena de frío. Es así como el Centro Nacional de Biológicos CENAVI se convierte en la garantía de que las 20.000 dosis contra el COVID-19 se mantengan en su cadena de frío y lleguen al personal de primera línea sin costo. La vida de un salvadoreño no tiene precio. La vida de un salvadoreño nunca se debe poner en riesgo por un factor económico. Uno de 8 cuartos fríos ya almacena el fármaco que será distribuido en 162 centros de vacunación, donde se espera inmunizar a más de 4 millones de salvadoreños. Se tienen preparados 24 medios de transporte, 20 terrestres, uno aéreo, uno marítimo, con lo cual podemos garantizar llegar a todas las partes de nuestro territorio cumpliendo las medidas necesarias para garantizar la cadena de frío. Por el momento, 2.000 vacunas saldrán diariamente de este lugar de lunes a lunes, y explicó que aunque el fármaco es universal, habrán algunas excepciones en su aplicación. Niños, ¿verdad? Y sobre todo también personas abajo de 18 años y también mujeres embarazadas, que son lo que las guías internacionales por el momento pues están recomendando. En los próximos días, 800.000 dosis más arribarán a El Salvador como parte de la cantidad pendiente con la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y el presidente de la República verificó el inicio de la vacunación contra el COVID-19 al personal que combate la pandemia en primera línea en la unidad médica Atlacatl del Seguro Social en San Salvador. El plan prevé inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños con una labor de aplicación diaria de 2.000 dosis. Y esta es una señal de esperanza de que pronto vamos a salir de esta pandemia. El Salvador es el segundo país de la región en recibir la vacuna contra el COVID-19. Este 17 de febrero, el presidente de la República dio inicio oficial al plan de inmunización con el primer lote de 20.000 vacunas de AstraZeneca, que inicialmente se aplica al personal de salud que combate la pandemia en primera línea. Ya la vacunación no para. Hoy se vacuna gente, mañana se vacuna gente, están listas los camiones para ir a Oriente, para ir a Occidente, para ir al norte, para ir a la costa, están listas las lanchas para ir a las islas, están listos los helicópteros para llegar rápido a las zonas donde no queremos esperar más tiempo y que quedan un poco retiradas. Tenemos ya todo listo. El gobierno prevé que llegue un segundo lote de las 2 millones de dosis negociadas con AstraZeneca, lo que permitirá continuar con la vacunación, que inicialmente contempla 2.000 aplicaciones diarias. Estas 20.000 van a ser luego, va a seguir luego un siguiente pedido también de AstraZeneca, también proveniente de la India, de 90.000. Luego de eso viene
Esto parte de un lote de 2 millones de dosis que nosotros les anunciamos en diciembre, que habíamos negociado con la farmacéutica AstraZeneca. Y también tenemos otras negociaciones con las demás farmacéuticas que van a estar entregando lotes de vacunas. Hay una entrega grande de 400,000 vacunas en marzo, en la tercera semana de marzo, con lo que ya tendremos un flujo prácticamente constante de vacunas para no parar en esta vacunación. El presidente aprovechó a responder los cuestionamientos de diferentes sectores sobre la capacidad del país para recibir las vacunas, lo que permitió la preparación del sistema para iniciar la aplicación. Y aunque El Salvador está adscrito a la iniciativa COVAX, el primer lote de esa gestión, dijo, llegará en marzo. Vacunas de COVAX, el primer envío, que serán aproximadamente, si no me confundo, más o menos como 50 y pico mil dosis, que serán de Pfizer, vendrán a El Salvador probablemente la primera o segunda semana de marzo. No son estas, pero no tendría nada de malo si lo fuesen. El presidente dijo que ha sido una logística compleja al referirse a la adecuación del sistema y la construcción de los centros de vacunación, dado al abandono que sufría la infraestructura de salud del país. Y es acá en el centro de vacunación de la Unidad Médica del Seguro Social Atlacat, donde el presidente ha dado inicio oficialmente a la inmunización de 4.5 millones de salvadoreños contra el COVID-19. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y la enfermera Mirna Esmeralda Moreno fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19 en El Salvador, una mujer con 25 años de servicio en el Ministerio de Salud. Ella ahora forma parte de la historia que se escribe con múltiples letras de esperanza que pronto el COVID será parte del pasado. Entre aplausos y emoción, y una selfie para inmortalizar el momento. Sí, felicidad. Puedo decirle que es como un nuevo renacer, una oportunidad más de vida, ¿verdad? Para todos. Como enfermera desde 1995 y madre de 2, doña Mirna ha tenido que aplicar miles de vacunas e inyecciones. Pero hoy fue ella quien recibió la aguja. Y es que no es cualquier vacuna, ni un momento común. Su nombre ya quedó plasmado en la historia. A eso se le suma que quien le aplicó la dosis fue el ministro de Salud, ante la mirada del presidente de la República. Tengo múltiples enfermedades, gracias a Dios estoy viva. Hace unos meses, doña Mirna perdió a su padre. El COVID-19 cobró su vida. Y semanas después, ella misma tenía que luchar por sobrevivir. Estuvo ingresada 5 días en un estado grave al infectarse del virus. Yo no dormía. Me daba miedo dormirme porque decía yo, si me duermo me voy a morir. Así llega uno al extremo, o sea, entra en una psicosis. Y uno porque sabe los síntomas de esta enfermedad. Tiene 53 años. Está destacada en la sala de operaciones del Hospital Nacional Sacamil y comentó que tiene varios padecimientos crónicos, lo que la hace vulnerable por su trabajo. Yo me siento realmente, ¿cómo le puedo decir? Tengo un sentimiento de esperanza, por decirlo así, un sentimiento de esperanza. Mirna Moreno, enfermera de San Salvador, es portadora hoy de la esperanza de todo un país y de que en El Salvador, ahora, soplan nuevos vientos. A partir de este histórico día para El Salvador, de acuerdo con el presidente de la República, la vacunación no va a parar e irán a todos los rincones del país para que se la apliquen los salvadoreños que así lo requieran. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y sin duda la vida de todos los salvadoreños cambia con la llegada de esta vacuna. Las vacunas también, le cuento, se fueron al Hospital Nacional de la Mujer. Los rostros de alegría eran evidentes en el personal sanitario. Llegó el momento tan esperado por el personal de primera línea. Este día es histórico para todo el pueblo salvadoreño, gracias a nuestro presidente Nayib Bukele. La primera en recibir la dosis en el Hospital Nacional de la Mujer fue la doctora Elisa Mengíbar.
Contenta porque nos estamos cuidando, pues nosotros somos el personal de primera línea en el hospital y necesitamos tener la vacuna para poder estar saludables, con menos probabilidad de enfermarnos y atender a la población. Las lágrimas estaban a flor de piel. La lucha no ha sido fácil para los héroes de la pandemia. Y cuando estábamos en el área donde la estaban despachando, salieron mis lágrimas. A mi madre la perdí el año pasado en agosto y para mí el hecho de poderme vacunar, poder saber que mi familia, mis colegas de salud de primera línea están vacunados, para mí es una bendición de Dios y entonces estamos agradecidos realmente con este esfuerzo. En este punto de vacunación se continuará con la inmunización del personal de salud y posteriormente la aplicación masiva del fármaco a la población. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y el personal de primera línea del Hospital Nacional Rosales también inició el proceso de inmunización contra el COVID-19. Más de 2.300 personas, entre médicos, enfermeros, personal administrativo y de mantenimiento, serán vacunados en los próximos días. Hola, buenas tardes. Inició la campaña de vacunación contra el coronavirus. Teodoro Cruz, jefe de enfermería, fue el primero en ser vacunado en el Hospital Nacional Rosales. El enfermero exaltó el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele, porque asegura que se terminó el miedo a morir a causa del virus. Realmente estamos muy agradecidos porque ha sido una gestión que lo hemos estado esperando. Cuando inició la pandemia estábamos con mucha incertidumbre, con mucho miedo, con mucho temor a morirnos, a dejar nuestras familias. Tal como lo indicó el presidente Nayib Bukele, la vacuna es gratuita y voluntaria. Todo el personal que se ha sometido expresó su consentimiento a la aplicación de la dosis. Yo más que todo lo he hecho principalmente porque quiero volver a ver a mis papás, que tengo tiempo de no verlos en realidad. Y ya sabiendo que no los puedo contagiar y que ellos después no pueden ser contagiados, pues va a ser mucho más sencillo todo. Ahora la confianza del personal de primera línea ha incrementado para continuar la batalla contra el coronavirus mediante la atención a pacientes contagiados. Creo que nos va a ayudar mucho pues, para formar anticuerpos, para ayudarnos a que ya no nos vuelva a dar la enfermedad o que ya no nos dé con una cepa o si viene con una cepa que no nos dé más fuerte. El Hospital Nacional Rosales cuenta con un centro de vacunación contra el coronavirus. Aquí se tiene previsto aplicar la dosis a 2.300 personas. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y uno de los establecimientos donde se inmunizó al personal de primera línea fue la Unidad de Salud de San Miguelito, donde también se mezcló la emoción y la alegría por recibir la vacuna, además del agradecimiento al gobierno del presidente Nayib Bukele por traer el fármaco. 0091. Cumpliendo con los protocolos sanitarios, ingresaron a la Unidad de Salud de San Miguelito. Su personal sería inmunizado en pocos minutos. Informo no tener fiebre ni haber presentado reacciones alérgicas severas. Luego de una breve charla sobre la logística a seguir y posibles efectos secundarios, procedieron a brindar sus datos para ser ingresados en un moderno sistema. Uno a uno pasaron al área de vacunación para recibir su dosis. La emoción de sus compañeros no se hizo esperar. Es esperanzador saber que tenemos una opción y bueno, el Estado ha estado garantizando este servicio para la ciudadanía y estoy muy contento. Vino la vacuna mucho antes de lo que yo esperé, yo pensaba que venía hasta en marzo. Realmente, pero sorprendido, vino rápido. Durante casi un año, el personal de primera línea ha estado al frente de la pandemia. Con su heroica labor han logrado salvar vidas, pero también han perdido a colegas, amigos y seres queridos. Lamentable la pérdida que tuvimos de compañeros de acá, pero con todo, pues, por eso es importante que nosotros hagamos conciencia y ya que tenemos la oportunidad de tenerla, pues, aplicarla, ¿verdad? Aunque ya recibieron su primera dosis, para ser inmunizados, piden a la población no bajar la guardia ante el COVID-19. Siempre debemos de utilizar el distanciamiento social, ya es a 1,5 metros a 2 metros de distancia con las personas y usar la mascarilla, siempre, ¿verdad?
el hecho de haber sido vacunado no significa que usted va a abandonar esas otras medidas de prevención. Según el protocolo, deben esperar de 15 a 30 minutos en observación para detectar cualquier efecto secundario, pero este grupo de profesionales de la salud también dedicaron un minuto de silencio a quienes dieron su vida al realizar su labor. Y un minuto de silencio por todas estas personas que ahora gozan de un eterno descanso. Y así cerraron la jornada de un día histórico y lleno de esperanza. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Las vacunas contra el COVID-19 siguen llegando a más trabajadores del sistema de salud. Tal fue el caso del Hospital San Rafael, también en el municipio de Santa Tecla. Uno a uno, los trabajadores de primera línea en la atención a la pandemia en el Hospital San Rafael comenzaron con la vacunación que garantiza su protección mientras dan continuidad a los cuidados necesarios de la población que se ha contagiado de COVID-19. Para llegar a este punto ha sido necesaria toda una preparación y logística que permitirá hacer la aplicación de manera eficiente. De construcción de una cabina específica para la vacunación contra el COVID-19. También hemos tenido protocolos, listas de chequeo con todo lo que debe de contar la unidad donde se va a vacunar. El procedimiento se efectúa en 5 pasos. Prechequeo, donde se verifica que las personas sean las citadas. Luego, la orientación sobre las vacunas que recibirán, posibles efectos secundarios y la confirmación de su administración voluntaria. Después se realiza el registro donde se actualizan los datos de las personas que la reciben. El paso 4 es la administración de la vacuna. Y finalmente, pasan a observación durante un aproximado de 30 minutos en un proceso ágil y confiable. Y el objetivo de la vacunación es salvar vidas. Entonces, es lo que queremos, somos personal en primera línea y nuestro objetivo es estar bien para poder atender a la población. Así que no hay de qué temer porque no es algo nuevo, ¿verdad? Por su parte, el personal de salud que ya ha recibido la vacuna ha confirmado su compromiso para continuar atendiendo a la población salvadoreña en medio de esta pandemia. Ya nosotros con esta protección, ¿verdad? Ya nosotros podemos brindar mayor calidad y seguir siempre, pues, continuar trabajando. Es nuestro deber seguir atendiendo a todos los salvadoreños en esta pandemia. Tanto las autoridades como el personal de salud agradecieron ser los primeros en la aplicación de la vacuna, conscientes de que eso no significa que puedan relajar las medidas de bioseguridad. Esta primera fase de vacunación será para el personal de primera línea, sin embargo, la meta es inmunizar a más de 4 millones de salvadoreños en las siguientes fases. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y le cuento, el gobierno desde finales del 2020 inició los trabajos de construcción de más de 160 puntos de vacunación contra el COVID-19. Estos ubicados en zonas estratégicas como en unidades de salud y hospitales. El Ministerio de Obras Públicas fue el encargado de coordinar diferentes trabajos que van desde la construcción de nuevos espacios, mejoras en infraestructura y adecuación de las cabinas que funcionarán como puntos de vacunación. También hemos adecuado y habilitado áreas para poder vacunar en los hospitales públicos, tanto de los hospitales nacionales como los hospitales que tiene el Seguro Social. De igual manera, se han adecuado las áreas médicas que tiene el Ministerio de la Defensa para poder garantizar la vacunación y de igual manera se han hecho mejoras en diferentes centros escolares. En total son 162 puntos de vacunación que se habilitarán en todo el país para que la población pueda acceder de forma gratuita a la vacuna contra el COVID-19. Y no solo es una pintadita como decían algunos, sino que son una serie de adecuaciones, mejoramiento del sistema eléctrico, equipos de aire acondicionado, cielo falso, piso, ventanas, puertas, entre otros. Es decir, prácticamente ha sido reconstruir todos los espacios para poder garantizar espacios dignos para el sistema de salud de nuestro país. Además de ello, cada espacio se ha equipado con insumos médicos y hospitalarios para brindar atención de calidad para la aplicación de las primeras dosis de la vacuna a personal de primera línea. Se han comprado también todos los equipos necesarios para poder garantizar la logística, refrigeradoras y otro tipo de insumos que se van a requerir para poder alojar cada una de las vacunas. Todo esto ha sido con la coordinación por parte del Ministerio de Salud para poder garantizar una eficiente logística y que todos los insumos y los equipos tengan esa normativa sanitaria que es sumamente necesaria. Estos espacios al finalizar la campaña de vacunación funcionarán como bibliotecas virtuales y otras funciones de beneficio a los salvadoreños. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador.
Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Vamos nuevamente a separarnos un instante. Regresamos en breve con más información para todos ustedes. Se necesita para volver a empezar. Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fireempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Noticiero El Salvador. Gracias por preferir informarse con Noticiero El Salvador a esta hora de la mañana, las 6:05. Iniciamos el bloque con información publicada por la Embajada de la India en Guatemala. Desde su cuenta en la red social Twitter dijeron lo siguiente: la Embajada de la India, concurrente ante El Salvador, felicita al gobierno de El Salvador por la recepción del primer lote de vacunas. En otro tuit publican: estas vacunas han sido compradas por el gobierno de El Salvador. La sede diplomática de la India en Guatemala y el embajador Anurag Srivastava ha jugado un rol preponderante al agilizar la exportación de dichas vacunas desde la India hasta El Salvador. Y bien, las negociaciones para la compra de la vacuna contra el COVID-19 iniciaron hace varios meses para ser de los primeros países en la región en tener acceso a la inmunización de la población. El Salvador se ha preparado para vacunar 4.5 millones de salvadoreños. En noviembre pasado, el presidente Nayib Bukele anunció el acuerdo de compra de vacunas con la farmacéutica AstraZeneca. Una de esas 4 negociaciones que prácticamente están cerradas ya puso su comunicado de prensa, lo cual nos autoriza para hablar de esta vacuna, que es la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, una de las farmacéuticas más grandes del mundo y una de las universidades más prestigiosas del mundo. Son 20.000 dosis del primer lote de 110.000 vacunas que compró El Salvador, que arriban este histórico día. Además de esta compra, también el gobierno salvadoreño será beneficiado con un donativo del programa COVAX, el cual vendrá al país en las próximas semanas. Fue seleccionado como uno de los 10 países a los cuales se le va a brindar ese 20% de manera gratuita. Eso es por un lado, y eso es el programa de COVAX y también el programa Gavi, en el cual estamos adscritos. Las negociaciones del gobierno salvadoreño para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 iniciaron desde que se conociera a nivel mundial el esfuerzo de diferentes farmacéuticas para crear la inmunización. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y la vacuna que hoy hemos recibido en el país, producto de las gestiones del presidente Bukele, tiene hasta un 90% de efectividad, además de otros beneficios que contribuirán a que los salvadoreños sean inmunizados contra el coronavirus. La vacuna de AstraZeneca fue diseñada en los primeros meses de 2020, probada en los primeros voluntarios en abril y desde entonces ha estado sometida a múltiples ensayos clínicos. El fármaco fue desarrollado a un ritmo frenético que antes de la pandemia era impensable y es considerada la más barata y fácil de producir para inmunizar a la población contra el coronavirus. Otra de las ventajas de esta vacuna es que puede ser almacenada en un refrigerador normal, no como otras que necesitan temperaturas ultrafrías de menos 70 grados centígrados, lo que implica que será más fácil de trasladar hacia los centros de salud, sobre todo en climas tropicales como el de El Salvador.
Su efectividad es de hasta el 90%, aplicando las 2 dosis recomendadas. Además, el grupo de expertos para asesoramiento estratégico que emite recomendaciones sobre el uso de vacunas a la Organización Mundial de la Salud recomendó que la vacuna producida por AstraZeneca contra el COVID-19 se use en adultos mayores. La inmunización será a partir de los 18 años sin límite de edad máxima, por lo que también puede administrarse a las personas mayores de 65 años. De esta forma, los beneficios de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford sobrepasan cualquier riesgo, incluido en las personas de 65 años o más. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y desde que se informó sobre el primer caso de COVID-19 en el país, el Ejecutivo implementó varias medidas para disminuir el impacto de la pandemia. Entre las más exitosas se encuentra la entrega de alimentos. A partir de hoy, hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional. El anuncio de la cuarentena domiciliar no vino solo. Además de proteger la salud de los salvadoreños, el presidente Nayib Bukele dio a conocer otras medidas para reducir las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia, entre ellas la suspensión por 3 meses de la mayor parte de servicios. Los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces no hay pagos. Además, en esa misma cadena nacional, el mandatario hizo un anuncio histórico. 1.5 millones de salvadoreños, es decir, el 75% de los hogares, recibirían una transferencia económica de $300. Es un poquito más de un salario mínimo porque no va a tener descuentos de ley ni tampoco van a tener que pagar transporte público para dirigirse a sus trabajos. Al mismo tiempo se habilitó una plataforma para solicitar la ayuda si no aparecían en los listados, lo que hizo que la cantidad de personas beneficiadas aumentara. Posterior a esta ayuda se implementó la entrega de paquetes de alimentos bajo el programa de emergencia sanitaria PES, los cuales fueron distribuidos en todos los rincones del país. A medida han pasado los meses, las familias han recibido de 3 a 4 paquetes con insumos básicos y la estrategia continúa. Paralelo a ello, el Ejecutivo presentó varias iniciativas ante la Asamblea Legislativa para ayudar a las micro y pequeñas empresas, pero los diputados se negaron a dar sus votos, por lo que el gobierno buscó financiamiento por otro lado, y así se concretó el fideicomiso por $600 millones. Le estamos dando, sin duda, una de las mejores noticias del año, porque va a llegar a los diferentes sectores productivos y esta va a ser una vitamina importantísima en la reactivación económica del país. El fideicomiso incluye 3 programas: créditos para las empresas, subsidio en el pago de planillas y $100 millones destinados para el sector informal. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y ante todo eso, El Salvador ha destacado entre los países que han logrado manejar exitosamente la pandemia por las medidas preventivas y la asistencia a la población. Por estas y otras razones, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele ha sido bien evaluado por la población, por otras naciones y hasta organismos multilaterales. El presidente de la República, Nayib Bukele, continúa liderando como el mandatario con el mejor manejo de la pandemia a nivel latinoamericano, según lo refleja la casa encuestadora Zip Gallup, destacando con un 91% de aprobación. Nayib Bukele generó una serie de respuestas que fueron aceptadas por el gobierno y entonces las personas pues consideran que su presidente les está cumpliendo aún después de tener tanto tiempo en la presidencia. De igual manera, en la encuesta del Centro de Investigaciones Políticas del Partido Unionista Centroamericano, posiciona en un 93% de aprobación al mandatario salvadoreño sobre sus homólogos de la región. El mandatario ha mantenido una exitosa estrategia sanitaria con la conformación del Gabinete Ampliado de Salud, el cierre del aeropuerto, la construcción del Hospital El Salvador, tamizajes comunitarios y entrega de kits, acciones que han sido avaladas por la población según la encuesta UFG, que califica al mandatario con una nota de 8.87. Otros sondeos de opinión también los aprueban. Por cuarta vez en nuestros estudios obtiene una nota muy alta en relación ya al tiempo que lleva de gobierno.
El pasado 20 de enero, el director de la Organización Mundial de la Salud también destacó el buen manejo integral de la pandemia desarrollado por el presidente Bukele y la pronta implementación de la vacunación contra el COVID-19. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y la reacción de los diputados de Arena y del FMLN por la llegada de la vacuna contra el COVID-19 no se hizo esperar. Otra vez, en su intento por desprestigiar el trabajo que hace el gobierno en la lucha contra el coronavirus, los legisladores reaccionaron con críticas en contra del presidente Nayib Bukele. A solo minutos del anuncio del presidente Bukele sobre la llegada de la vacuna contra el COVID-19, Cristina Cornejo, diputada del FMLN, reaccionaba así a la noticia. Lamento muchísimo que las vacunas vengan ahorita, justo días antes de las elecciones, aún cuando somos el país en Centroamérica que está llegando en los últimos días. La diputada, además de lamentar la llegada de la vacuna, también aseguró que somos el último país en recibirla, cuando El Salvador es uno de los primeros en vacunar a sus médicos en toda Latinoamérica. Por su parte, el diputado de Arena, Portillo Cuadra, también arremetió contra el gobierno por la llegada del fármaco. Somos el último país de Centroamérica en recibir las vacunas. Todos los demás países incluso ya están en el proceso de vacunación. Si el presidente dice que esas vacunas las ha comprado con el presupuesto general de la nación o con dinero del Estado, lo va a tener que demostrar. Desde días atrás, la diputada Margarita Escobar criticaba la vacunación que se inició con los médicos de primera línea y trataba de generar polémica del tema, que ahora dice se está politizando. En su cuenta de Twitter publicó: según la unidad de inteligencia del Economist, El Salvador tendría la vacuna dentro de 1 o 2 años. Seremos los últimos. ¿Cómo nos miente el gobierno salvadoreño que nos dijeron? Somos los primeros. Ajá, es otro jueguito más a costa de la salud de los salvadoreños. El Salvador ha recibido el primer lote de vacunas que ya se está aplicando al personal de primera línea en 162 puntos de vacunación. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y luego que algunos diputados de oposición cuestionaran la compra de las vacunas contra el coronavirus, el mandatario Nayib Bukele aclaró a través de su cuenta de Twitter: la misma OPS-OMS en El Salvador ya dijo que son adquiridas por nuestro gobierno AstraZeneca, procedentes de la India. La primera semana de marzo vienen las de COVAX, que también fue gestión de nuestro gobierno. ¿Por qué todo tiene que ser malo? ¿Por qué no se alegran por nuestro país? En otro tuit, el presidente Bukele señala: vean sus caras, escuchen lo que sale de sus bocas. ¿Por qué no se alegran? Todo nuestro país está alegre. ¿Por qué no comparten la alegría de nuestro pueblo? Dios bendiga a El Salvador, concluyó el mandatario en su publicación. Bueno, y vamos a conocer un poco más sobre el COVID. Estados Unidos fue el país con más decesos en el último día, mientras en Latinoamérica la situación epidemiológica continúa siendo alarmante, especialmente en Brasil y México. El último balance de la Universidad Johns Hopkins informa de 1.428 personas fallecidas en Estados Unidos y más de 57,000 nuevas infecciones en el último día. El total de contagios desde que inició la pandemia en el territorio superó los 27.7 millones. México fue el segundo país con más decesos en la última jornada, al sumar 1.329 casos, que elevaron el total a más de 175,000, mientras que 8.683 nuevos contagios hicieron que el acumulado sobrepasara los 2 millones. En Brasil los fallecidos son más de 240,000, luego que se reportaran 1.167 decesos en 24 horas, y los infectados son 9.9 millones. Por su parte, el estado de Bahía impuso un toque de queda ante un aumento de contagios. En Perú ya se contabilizan 44,000 fallecidos por la pandemia y más de 2,000 personas están conectadas a un ventilador mecánico en las unidades de cuidados intensivos. En 11 meses, 1.2 millones de personas han contraído el virus en el país.
En Chile se confirmaron 2.500 nuevas infecciones por coronavirus, por lo que el total asciende a 780.000 y los decesos suman 16.644. En este país latinoamericano, 1.358 personas se encuentran con respiración mecánica y 57 en estado crítico. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y nos vamos a Europa, donde los niveles de contagios por COVID-19 siguen elevados y más vidas continúan perdiéndose a causa de la enfermedad. Países como Suecia plantean endurecer restricciones. En Reino Unido se registraron 10.625 nuevos contagios de COVID-19 en el último día y 799 decesos. Aunque estos datos siguen siendo elevados, las autoridades tienen la esperanza de regresar a una relativa normalidad, pero esto sería a mediados de año. Alemania superó las 66.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al sumar 560 casos en el último día, y los contagios de esa misma jornada fueron de 7.556, situando el total en 2.3 millones de infecciones. Por su parte, Italia registró 12.074 nuevos casos de coronavirus y 369 fallecidos en 24 horas. Hasta ahora, más de 18.000 personas permanecen hospitalizadas. Lombardía, que fue el epicentro de la primera ola, continúa siendo la región que más nuevas infecciones reporta. En Francia, 18.396 personas se contagiaron de la enfermedad en el último día y los decesos fueron de 500. En el país, el total de infecciones se elevó a 3.5 millones y los decesos suman ya 83.376. Otro país europeo donde la pandemia no cede es España, que según las autoridades sanitarias se encuentra en un nivel de riesgo de contagio extremo, con una incidencia de 385 contagios por cada 100.000 habitantes. En Suecia, la ministra de Salud informó que el gobierno introducirá una nueva ley que contempla endurecer las restricciones ante el riesgo de una tercera ola de contagios. Los establecimientos donde es difícil mantener el distanciamiento social serían los primeros en cerrar. Vamos a dejar a un lado este tema y nos enlazamos con nuestra colega Isabel Ramos. Nos tiene información sobre el tráfico. Isabel, buenos días. ¿Cómo está la situación a esta hora de la mañana y en este día jueves 18 de febrero? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Kenia. Un placer, como siempre, saludarte, al igual que nuestros amigos televidentes que amanecen informándose con Noticiero El Salvador. Y precisamente parte de esa información es el tráfico vehicular. Les queremos mostrar, en esta mañana nos encontramos en la avenida Jerusalén, es el punto que les queremos mostrar. Vemos un tráfico bastante fluido a esta hora de la mañana, ya sea para las personas que van hacia la colonia Escalón, el redondel Maferrer o el redondel Luceiro, completamente despejado en este momento. Igual panorama para las personas que vienen de esa zona y se quieren incorporar hacia la Monseñor Romero. Y ese es justamente el otro punto que les queremos mostrar, es el que ustedes observan en sus pantallas. Para las personas que se dirigen hacia la carretera Los Chorros, por lo menos este tramo está bastante despejado. Vemos un poco más de carga vehicular en el carril opuesto, que es de las personas que vienen de ese sector y se quieren incorporar hacia el Boulevard de los Próceres. Muy importante información para que usted lo tome en cuenta si desea circular por esta zona. No hay ningún inconveniente, ningún percance vial, así que usted lo puede hacer sin ningún problema. Y con esta información yo retorno la señal hasta el estudio principal contigo. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por todos estos detalles de estas importantes arterias que conectan diferentes puntos de nuestro país al interior hacia la capital. Gracias por los detalles. Internacionales. Y varios países del mundo están afectados por un clima invernal. En Estados Unidos y Grecia, el fenómeno ya se ha cobrado varias vidas.
En Estados Unidos, al menos 23 personas han muerto por la ola de frío que afecta a la mayor parte del país desde el pasado fin de semana. Unos 105 millones de personas están bajo alerta por el temporal Uri, que además ha dejado sin electricidad a casi 4 millones de hogares. En las últimas horas, otra tormenta invernal ingresó al territorio. En Grecia, el gobierno convocó a sus fuerzas armadas para ayudar a reparar los daños por la fuerte nevada que cubrió Atenas. La tormenta es considerada la más intensa en 20 años y ha dejado al menos 3 muertos. El fenómeno ahora está causando estragos desde Turquía hasta Libia. Donde también hay mal tiempo es en Israel. Un clima invernal estará sobre el país hasta el fin de semana. En Jerusalén las temperaturas cayeron entre los 1 y 5 grados centígrados. Esta es la primera vez en años que cae nieve sobre esta ciudad. Los pronósticos indican que en algunas regiones pueden caer hasta 30 centímetros de nieve. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y en información relacionada a la violencia, en Colombia se registró una nueva masacre. Esto en el departamento de Antioquia. Sujetos encapuchados asesinaron a 5 personas con pistolas y con un machete. Las víctimas eran recolectores de café y las autoridades no informaron del móvil del crimen. Este 2021 en Colombia se han registrado 12 masacres. Deportes. Se disputó la jornada número 2 de la fase 1 en el torneo Clausura 2021 de la Primera División y Club Deportivo FAS iba a regresar a la senda de la victoria venciendo 4-1 a Sonsonate Fútbol Club. El primero de los goles lo haría Luis Perea cerrando un centro de Guillermo Estradela para el 1-0 apenas al minuto 5. El segundo de los goles 2 minutos después, casi calcada la misma jugada, el primer gol a pase de Guillermo Estradela. Esta vez definía puerta vacía Kevin Reyes para la ventaja 2-0. El tercer gol vendría nuevamente del desborde por la derecha de Estradela para el centro que cerraría Carlos El Gullit Peña para su primer gol con la camiseta tigría al 39 para irse al descanso con el 3-0. Ya en la segunda parte haría el descuento para Sonsonate al 66 Marcos Rodríguez de cabeza tras la mala salida del portero Caravantes y el definitivo 4-1 para Club Deportivo FA lo anotaría el 69 Wilma Torres en una barrida puerta vacía después del pase de su compañero. Y en más resultados que nos dejó esta jornada en el Grupo Oriente, Municipal Limeño y Luis Ángel Firpo empataron 1-1. Club Deportivo Águila venció 3-1 al Jocoro. En el Grupo Centro, Atlético Marte cayó derrotado 3-1 frente al Santa Tecla. Alianza Fútbol Club venció de visita al Chalatenango 1-0. En el Grupo Occidente, Club Deportivo FAS ganó 4-1 al Sonsonate e Isidro, Metapan y Once Deportivo empataron 1-1. Revisamos la tabla de posiciones finalizadas 2 jornadas. En el Grupo Oriente, líder Club Deportivo Águila con 4 puntos. Le sigue Luis Ángel Firpo con 4 puntos. Tercer lugar Municipal Limeño con 2 y cuarto Jocoro con 0 puntos. En el Grupo Centro, superlíder Alianza Fútbol Club con 6 puntos. En el segundo lugar Santa Tecla con 3 y Chalatenango le sigue con la misma cantidad de puntos con 3. En el tercer lugar Atlético Marte en el fondo de la tabla con 0 puntos. En el Grupo Occidente, líder Isidro Metapan con 4 puntos. Le sigue Club Deportivo FAS con 3. Once Deportivo en la tercera posición con 2 y cuarto lugar Sonsonate con apenas 1 punto. El estelar ala pivot de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis, será reevaluado en 2 o 3 semanas después de sufrir una distensión en la pantorrilla durante la derrota del domingo ante los Denver Nuggets. Davis se sometió a una resonancia magnética que reveló un agravamiento cerca de su talón de Aquiles. Los Lakers y Davis serán conservadores en una línea de tiempo para su regreso a la duela. Informó para Noticiero El Salvador Edgar Flores.
Y con esta información deportiva nosotros llegamos al final. Como siempre agradecemos el que prefiera informarse con Noticiero El Salvador, emisión matutina a partir de las 5:30 de la mañana. Por supuesto, siga en sintonía de Canal 10. Inmediatamente la entrevista AM con Marisol Dorat. Hoy tiene como invitados a Guillermo Gallegos, diputado de Ghana, y también a Frank Mengíbar, candidato al Parlamento Centroamericano por Nuevas Ideas. Así que no se lo pierda y será hasta la próxima. Que tenga un bonito día. Noticiero El Salvador. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los